Desde que me acuerdo, siempre quise ser famosa, así como Rafaela Carrá. Ella es mi ídola, tan grosa, tan rubia, alta, puro glamour. Igual harto difícil ser famosa con cara de guasa, nombre de guasa y hablando como guasa. Del Sure, po, por ahí, po, por un pueblito de esos que no conoce nadie. Más encima me ponen Juana, Juana, po. ¿A dónde he visto a alguien famoso que se llame Juana? Pero por ahí, por el 83, en la ciudad más grande de Chile, mi nombre se repetía por todas partes. Acá trabajaba yo, po, en este antro de mala muerte. Un cagüín, po. Servía para la olla así. Los dorados. Como el bim bam bum, po. Pero bien pobre. Bien nortino, pampino, oscuro, brillante y decadente. No encontré la fama, ni el dinero que yo siempre busqué. Pero al menos fui la reina por un par de años. Y la verdad es que fueron los mejores años de mi vida. Esa es la que ustedes ven, es la Cassandra, po. Estaba como cabinza en la caja. Siempre cortaba la cola, weón. Siempre le cobraba mal a los clientes y se lo dejaba para ella. Era una de esas compañeras de la Pampa. Una Martita. Ella me presentó al Mirko, po. Siempre hablaba de que esta pega era de paso mientras encontraba algo mejor. La buena llegó antes que yo. Es la última a llegar en todo caso y la primera en irse. La Martita no es putita, no es bailarina, no tiene hijos, no tiene hombre, no tiene ni una wea. Le gustan las propinas de los borrachos. Era nuestra admiradora, eso sí. Siempre le pregunté si quería ejercer, pero Martita era y será siempre, fue flojita la weona. Ella es la mamá Catiusca. En los Dorados nunca necesitamos guardia, porque la mamá Catiusca nos cuidaba a todas. Cuenta la leyenda que ella fue una vedette muy famosa en Calama, hasta que un roto le plantó una cría y se la tragó la Pampa. La mamá nos hacía los trajes, nos entrenaba, nos maquillaba y a más de alguna le prestó el hombro para que llorara. Según dicen, ella fue la que más lloró cuando yo me fui. Ella analiza, creo que es la única tonta del mundo que busca un cafiche. Le ruega, le llora y se echa la culpa cuando el desgraciado la manda a la posta. Pero ahí está, pega el teléfono llamando a las 2M. Pobre diabla, weón. Esa noche se fue antes de que yo la viera. Es la que más echo de menos en el local, weón. Él es Don Víctor, dueño del antro, se portaba re bien con nosotras. Me dejó quedarme en su casa apenas llegué a Antofagasta. Víctor Galleguillo era una persona canchera, buena para el hueveo, o por alguna razón cada noche a las 4 AM se instalaba en la barra solo, con una botella de ron blanco y tomaba un cortito después de otro, weón. Y ahí estoy yo, po. Juanita Guajardo, más conocida en el ambiente como la Sandra del Rap. Están a punto de darme mandar a la chucha al que yo creí que era el amor de mi vida, po. ¿Qué querí, weón? Al Mirko Grubachev, el hermano del medio de los poderosos hermanos Grubachev, po. Tenía 3 locales comerciales en la ciudad, por lo tanto eran poderosos igual e intocables. El Mirko vino al local hace 2 años. Me dijo que se enamoró de mí. Me llevó a hacer el Iquique, la pasamos del descueve. Claro, de 2 a 5 de la mañana. Con una bolsa de coca y con una botella de whisky, po. En su momento le creí que estaba enamorado de mí. Pero hasta cuando yo sé, si amas a alguien, no te avergüenzas de ella, po. El Mirko le da vergüenza estar con una puta. No lo culpo, eran otros tiempos, donde las bailarinas éramos sinónimos de ser puta, po, weón. Es decir, el hermano mayor, al lado ese, po. Y yo solo bailaba, no me prostituía. Me amenazó varias veces, que lo dejara de ver. Lo cual lo hice, obviamente. No por la amenaza, no me asustaban los hueones con plata. Me di cuenta que no tenía ningún futuro con el Mirko. Se dejaba manipular fácilmente por su hermano y su aire de grandeza. Pero el Mirko siempre me buscó, weón. Y Don Víctor siempre decía que la carne es débil, weón. Pero la razón del Mirko por estar acá no es volver conmigo, po. Aunque en ese momento estaba diciendo justamente eso. La noche que terminábamos había algo que no tenía que ver, po. Una ejecución, un camión lleno de drogas militares y los hermanos Grubachev en medio de toda esa weá, po, weón.
traje, su maletín, etc. Sería guasa, pero no sé, weona, pues weón. Se rumoreaba por esos tiempos que ellos movían la pasta base por las poblaciones, que ejecutaban a la gente. Todo era verdad, en todo caso. Entonces le dije a Mirko que iba a hablar. Iba a ir al diario, a la tele, a todas partes. Al menos que me dieran 5 millones para desaparecer con mi hija y irme a Santiago. La verdad es que yo tenía 32 años, pues, y la pega de bailarín no me iba a durar toda la vida. La pega de peluquería era, con suerte, me da para hacer el frito del mes, pues. No fue buena ambiciosa, ¿no? Necesitaba una salida para las cuentas. Acá está Juan diciéndome que no me va a pagar, pues. Que aún me aman, que lo haga por nuestro amor. Pura weá, po, weón. Estos ricachones juran que como un ignorante caen esas cosas, po, weón. El hambre tiene que caer, es que sí. 5 millones o se me cae el casé. Simple weón. Me aburrió. Mañana me voy a levantar tempranito y voy a ir al diario. Esa fue la última vez que lo vi, po. ¿Y hablaste con la maraca? Sí. Y a cerrar el hocico. No la pude convencer. Te dije, weón. Te dije que no te metieras con maraca. Ella no es maraca. Ya. Tan maricón que saliste. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. Esta misma noche todo se va a arreglar. Sale de ese antro y toma un taxi al aeropuerto. En 2 horas más sale un vuelo a Santiago. Quédate donde siempre hasta que yo te llame, ¿vale? ¿Y qué le ha pasado a la Sandra? Puta weón. Te dije que no te preocupes. Hazme caso. Esta es la última vez que te arreglo tus cagas. Primero con la coca. Y ahora con maraca del Dorado. Si el papá te viera, weón. ¡Weón! Hazme caso. Ándate y yo te llamo en un par de días. No le hagáis nada a la Sandra. Mira, para que te quedes tranquilo. Yo voy a hablar con ella. A lo mejor ahí me hace caso. Si hasta las maracas te hacen huevo. Si no te sacara todos los fines de semana de los puteríos, juraría que te gusta la corneta. Prométeme. Ya. Habla en serio. Ándate luego. Hablamos en un par de días. Acá me iba a la casa de la pega. Vi al Mirko con cara de asustado, lo cual hasta ese momento pensaba que me iba a pagar, po. Iba pensando en la casa que me iba a comprar, en el sur obviamente, con un lago lleno de... Sandra Leroy o Leroy, o como se diga la wea. Me gusta usted de las maracas de ponerse nombre artístico, como si en pelotas se fuera arte. ¿Te acordás de mí? Yo creo que sí. En el Bellavista en el 76. Me acuerdo de tu peluca roja y el vestido con lentejuelas. Eras perica, pero con todo en su sitio, eso sí. Sandrita, te dije que no te metieras con el Mirko, pero no, salió por fea la guasa. Ahora mírate, es una lástima, carne desperdiciada. Me tomé la molestia de grabarte este mensaje porque de todos los trabajos que le he encargado al peladito ese que están mirando ahora, es el que más me duele y recura. Pero entenderás que no iba a dejar que una puta ambiciosa cagara los negocios. No. Más encima la perla pidiendo plata. Si la plata no viene nada por arte de magia, por rigor. Bueno, Sandrita,
igual fui famosa, po.